Anteriormente Valkyr logró someter al demonio Efebo, pero cuando iba a interrogar nuevamente a Lloyd, otro demonio lo sorprendió explotando a Lloyd junto con Valkyr. Pronto el lugar se llenó de guardias, la santa también estaba allí y rápidamente se dio cuenta de que la máscara del sabueso nocturno estaba destruida. Al día siguiente en el salón de clases, el maestro estaba furioso, mencionando que se había preguntado quién era la persona que había escrito un informe sobre el aguijón secreto del Venompion. Seriamente, el maestro agregó que si era una broma todos los de la clase fría perderían puntos. Por su parte, Valkyr se dio cuenta de su error, había escrito el informe pensando que ya había sido descubierto. Con determinación, el maestro tomó una navaja decidido a comprobar si el aguijón secreto existía y sin demora llevó la navaja al caparazón y lo cortó. De inmediato algo salió disparado y todos se sorprendieron, el aguijón secreto había salido. El maestro había estado cerca de morir, pero fue salvado por Valkyr, el cual preguntó si acaso eso era prueba suficiente. Nervioso y asustado, el maestro se dio cuenta de que era real y, más importante, Valkyr había descubierto y resuelto las misteriosas muertes relacionadas con los Venompions. De inmediato le dio un punto a toda la clase fría y le ordenó a Valkyr ir al laboratorio después de clases. Mientras tanto, toda la clase comenzó a murmurar cómo había hecho esa investigación. Todos se dieron cuenta de que, aparte de ser bueno en los deportes, también era un buen estudiante, y no solo eso, detrás de sus gafas y cabellos se escondía un rostro increíble. En ese momento Valkyr cerró los ojos y recordó lo ocurrido ayer, la explosión casi había acabado con él, pero gracias a la habilidad de la salamandra, había logrado sobrevivir. Sin embargo, después de eso Efebo había desaparecido y solamente obtuvo el libro contable de Lloyd, el cual contaba con la ubicación de los niños que habían usado como alimento para demonios. Sin embargo, no había ninguna conexión en el lugar y por eso, Valkyr consideró que quizás había más demonios en esta ciudad. Más importante, el chico que había visto ayer en el tejado era de la academia y eso solo significaba algo, uno de los cadáveres superiores se escondía en la academia. En esta misma había un periódico famoso, incluso en la capital del imperio, contaba con una gran influencia y sus periódicos se vendían como pan caliente. En dicho club la persona a cargo era la Santa Dolores, la cual estaba dando la bienvenida a los nuevos miembros. Sin demora, gritó que el hecho de haberse presentado a Ryukeyon demostraba lo duros y perseverantes que eran, así que ahora debían presentarse. Tudor comenzó mencionando que en las clases y el club planeaba convertirse en una élite. El siguiente fue Sancho, el cual exclamó que no quería ser visto como un idiota fuerte, así que se había unido para volverse inteligente. Sinclair continuó mencionando que aunque el dinero y el poder eran importantes, la información lo era más, y por eso estaba aquí. Bianca, seriamente, respondió que se había unido porque era el club con más visión a futuro. Nerviosamente, Piggy gritó que le gustaba recopilar y analizar información y creía que era su vocación. El turno de Valkyr llegó y, seriamente, mencionó que solo había seguido a Piggy, pero para sí pensó que de quedarse aquí podría obtener mucha información fácilmente. Rápidamente la santa intervino mencionando que con su poca determinación no podría convertirse en reportero, pero en ese momento una sorprendida Ana interrumpió preguntando si el que estaba en el periódico era él, agregando que no esperaba a alguien famoso en el club. En el periódico había una foto de Valkyr donde se le reconocía como un genio facial no identificado. Al ver esto, Tudor se rió mencionando que sí era Valkyr. Por su parte, la santa preguntó cuándo había salido tal artículo y Ana reveló que ella misma lo había escrito cuando recibió información de un chico guapo. La santa estaba apenada, pero Ana continuó mencionando que ahora les daría las indicaciones. Pronto comenzaron a hablar sobre el incidente de ayer que había destruido el orfanato. Ana mencionó que pensaban que el culpable era el mismo que había asesinado a alguien en la capital. Piggy agregó que esta vez lo impactante era que habían encontrado muchos cadáveres de niños y de inmediato preguntó a Valkyr si esto era obra de un monstruo. Para sí, Valkyr pensó que lo de los niños era obra del demonio, y Ana decidió comenzar a discutir sobre el titular. Aunque ofrecieron muchos, ninguno les había gustado, y Tudor mencionó que quizás era porque no tenían el nombre del culpable, pues todos los asesinos tenían apodos como Carnicero o Barba Azul. Bianca dijo que esa era una buena opinión y, emocionado, Tudor intentó sugerir el apodo Maestro Sombrío de la Muerte, sin embargo, todos rechazaron ese apodo. Pronto surgieron otros como el bombardero que trae la desgracia, el asesino del orfanato o simplemente el señor terrorista. Mientras todos daban sus propuestas, la santa se encontraba pensando y susurró Sabueso Nocturno, al mismo tiempo que pensaba por qué estaba allí su máscara. El sabueso había demostrado su humildad, no alardeaba de prestigio ni riqueza, había tratado con sinceridad a los que sufrían la muerte roja. La santa pensó que definitivamente ese amor y devoción eran reales e incluso cuando había robado la lágrima, había pensado que era para una gran causa.
Sin embargo, no sabía por qué estaba allí ayer y se preguntaba si realmente había dañado a los niños y al director. Sin demora, la santa llegó a la conclusión de que sus ojos no la habían engañado, y si el sabueso era culpable posiblemente era porque algo más estaba pasando. En ese momento la sacaron de sus pensamientos mencionando que sabueso nocturno era un buen nombre. Todos consideraron que era algo sombrío que producía temor, y Sinclair exclamó que entonces debían dejarlo como sabueso nocturno. En ese momento la santa se dio cuenta de su error, había murmurado eso accidentalmente, y Ana sugirió un título, el villano que trajo miedo a la capital, sabueso nocturno, ¿cuál es su identidad? La santa se negó, mencionando que en Ryukeyon solo debían haber hechos reales. Mientras tanto, Tudor preguntó a Baikir si él pensaba que el sabueso nocturno era malvado. Baikir respondió no saberlo y para sí pensó que nunca hubiera imaginado que tales palabras salieran de la boca de la santa. Tudor insistió en que respondiera. Baikir lo pensó un momento y respondió que definitivamente no era una buena persona, por lo tanto, debía ser un villano. Tudor dijo estar de acuerdo, pero la santa los interrumpió, furiosa, preguntando, ¿el sabueso nocturno no es una buena persona? Con más ira en sus ojos preguntó cómo podía estar tan seguro. Por su parte, Baikir quedó desconcertado por su reacción. Si quieres ver la próxima parte de este manga dame tu like, comentario y suscripción, hasta la próxima guapos.